Bueno, hola, este es nuestro primer video de reflexión. Vamos a topar algunos temas interesantes que nos parecieron en el libro de los 5 lenguajes del amor. Vamos a discutir un poquito sobre ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, bueno, bastante bien, la verdad. Sí, pude notar algunos temas importantes en esta lectura que me hicieron repensar algunas cosas por las que pasé. No sé ustedes qué pensaron. Bueno, sí, por mi parte sí se me hizo bastante interesante. Bueno, el hecho de que muchas veces no valoramos mucho lo que significa el amor como tal, sino que a veces solo lo encapsulamos en esta versión romántica que muchas veces nos cuentan, ¿no? Entonces es como que yo creo que es mucho más profundo y comprenderlo, por ejemplo, en la introducción nos hablaba que comprenderlo nos puede ayudar en muchas más cosas y no solo en las relaciones de pareja. Bueno, a mí también me pareció interesante, trata sobre el matrimonio y sobre cómo se ha ido reduciendo los matrimonios a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que este asunto del matrimonio también es un tema interesante, ya que él pone énfasis en que los humanos buscamos el amor, en cierto sentido, tanto familiar, de amigos y pareja. Aún así creo que el matrimonio como tal tal vez le da mucha importancia a la vida, le da mucha importancia a algo que quizá no sea tan importante porque tú puedes vivir tranquilamente con el amor de tus padres, con el amor de tus amigos, o simplemente vivir con tu pareja sin necesidad de tener como una relación formal. Y sí, la verdad es que sí se me hizo súper interesante porque, por ejemplo, yo alguna vez leí que, o sea, los humanos necesitan amor para vivir, o sea, somos seres que se relacionan full. Creo que eso también lo dije en mi, en mi cosa del control, pero es que sí se me hacía súper interesante porque no sé, siempre debemos buscar relacionarnos como para sentirnos completos. Creo que es una de las necesidades básicas del humano. Claro, porque, o sea, los seres humanos somos seres sociales, o sea, como que nacimos para eso, para relacionarnos entre las personas y así. No solo en el tema como del amor, como decían ustedes, sino también, o sea, los amigos, la familia y todo tipo de relaciones sociales. Entonces, eso es algo que rescato también mucho del libro, que nos ayuda como a aprender sobre el amor de todos los tipos. Y de hecho, una de las cosas que me pareció interesante es que, o sea, nos decía que amar no basta si no se comunica en el lenguaje correcto. O sea, y bueno, básicamente se refiere a que no solamente es como debemos amar con toda la buena intención del mundo, sino que también, o sea, debemos expresarlo de tal manera que la otra persona pueda entenderlo y valorarlo, o sea, como que la otra persona se pueda sentir amada, ¿verdad? Entonces, eso creo que es bastante importante, porque si no, o sea, caso contrario, si no hablamos como de un lenguaje de amar, estaremos como en un lenguaje diferente, digamos, con la otra persona. Entonces, ese mensaje de amor no le va a llegar de la manera más efectiva a esa persona. Incluso es algo que me ha pasado, como por ejemplo con amigos. O sea, bueno, también me pasó en una de mis relaciones, pero bueno, creo que también me ha pasado bastante con amigos y es como, tipo, con mi mejor amiga, es como alguna vez dijimos eh, o sea, sí, como una vez estuvimos con una pequeña discusión porque estábamos diciendo que como una persona daba más que la otra persona. Y entonces, y dijimos como, ¿pero por qué? Y entonces nos dimos cuenta que, digamos, para mí es muy importante pasar como mucho tiempo con las personas que yo disfruto estar. Es como, prefiero el tiempo de calidad, digamos. Entonces es como, para mí vale muchísimo más como, no sé, hacer una pequeña salida. Así sea que, no sé, preparemos pizza en la casa de mi amigo o que salgamos al cine o cosas así. La verdad no tiene por qué ser algo tan grande, pero para mí es muy significativo. Pero en cambio, digamos, para mi mejor amiga es más importante, bueno, para ella significa mucho más, o bueno, su manera de demostrar afecto es preocuparse por mí. Por ejemplo, si voy a algún lugar y digamos voy sola o voy a alguna fiesta,
está full pendiente de mí. Es como, ya llegaste y con quién vas a ir, y mándame tu ubicación, avísame cuando llegues y esas cosas. Entonces es como, por eso es que nosotros decíamos como, ok, porque, o sea, no sentíamos que teníamos como esa parte de tú das algo, pero también recibes algo. Y era porque no estábamos claras como en el lenguaje de amor de cada uno de nosotros, por ejemplo. Entonces, a eso voy que no solamente se refiere como a la parte de las parejas, sino también en los amigos. Oye, y justo ahorita que dices del lenguaje del amor que tiene cada uno, eso tipo me hizo pensar que como cada persona tiene su forma de amar, por así decirlo. Como tú decías, hay unas personas que se preocupan por ti, te mandan mensajes, oye, ya llegaste, estás bien y todo. Pero hay otras personas que no, que son como, ¿cómo se podría decir? Como más frías, pero en realidad esa es la forma de amar de ellas. Entonces, ¿crees que este tipo de personas, porque a veces este tipo de personas sabe que a veces las otras personas las perciben como personas frías y tal vez creen que son personas que no aman, pero no es así? Entonces, lo que yo iba como a preguntarles es que, ¿creen que a personas que son así, que sea un sacrificio para ellos realizar estas acciones, como tú dices, de dar más de lo que ellas dan, o sea, hacer más acciones de estas de para hacer sentir a las otras personas que son amadas, cuando para ellos ya es suficiente lo que hacen, o sea, si considerarían que eso es un sacrificio, por así decirlo. A mí me pasa que, o sea, yo soy como ese tipo de personas que, digamos, puedo ser un poco fría por chat, porque, o sea, no es que no respondo, o sea, es como respondo, pero siento que, digamos, las conversaciones no fluyen de la mejor manera, como hablarían en persona. En cambio, a mí me gusta hablar mucho. Entonces es como, ya digo, o sea, siento que soy mejor cuando me veo de manera presencial, con la gente. Incluso es como, a mí me pasa que un tema lleva al otro y al otro y al otro, pero cuando estoy en persona, pero cuando estoy como en chat, digamos, no fluye mucho eso. Y entonces las personas piensan como, chuta, ella es una persona muy fría, no es muy comunicativa, ¿por qué? Y entonces me di cuenta que era por eso, que yo funciono mejor así. Y claro, sí, o sea, con el tiempo me he adaptado un poco a eso, como a mejorar un poco como mis relaciones con las personas mediante chat y eso, pero me ha costado. Como tú dices, es como una especie de sacrificio porque es como algo que te cuesta hacer, ¿ya? Porque claro, o sea, tú eres mejor en una cosa y tal vez no tan bueno en otro, entonces es como, tienes que encontrar ese equilibrio, tipo, para que las personas no se sientan tan mal. Por ejemplo, hay gente que le afecta, es como, ¿por qué no me respondiste? ¿O por qué me respondes con un mensaje tan corto cuando yo te mandé 20 mensajes y me respondiste 5? Por ejemplo, entonces yo adapté, como yo dije, a ver, si yo hablo bastante, entonces tal vez mandar un audio. Entonces, claro, ahí descubrí que si enviaba un audio es como podía responder todos los mensajes en un solo audio. Y así como esa persona no se sentía tan mal, entonces eso, o sea, yo creo que es como buscar una especie de equilibrio, digamos. Pero claro, o sea, es algo que, en lo que tienes que trabajar. Sí, bueno, así sí se me hacía súper interesante porque, bueno, yo creo que parte también un poco de cómo es nuestra sociedad ahora. Por ejemplo, yo creo que se ha normalizado mucho el hecho de que se diga que las personas nos deben aceptar tal y como somos sin ninguna queja. O sea, yo digo que está bien, pero no al extremo, es decir, no solo eso y ya, es como que tú siempre necesitas cambiar algo para encajar, o sea, no es algo malo en sí encajar y te hace bien. Entonces, por ejemplo, digamos que en mi caso, por ejemplo, a mí o sea, yo doy mucho contacto físico como mi forma de amar, pero es muy raro que a mí me lo den así, entonces yo no me siento tan cómodo con eso, pero a veces a la otra persona le gusta y de esa forma también se siente amada, es como que alguien se deja abrazar, es como que así se siente amada, entonces es como que a veces tú tienes que ceder un poco con tal de, digamos, como que la otra persona se sienta bien, ¿no? Entonces es como que esta parte de dejar un poquito el orgullo de que solo yo debo recibir entonces es como que a veces debemos ser un poco más, ¿qué será? Un poco más abiertos a ese sentido de comprender a la otra persona y ser empáticos, esa era la palabra, ser como un poco más empáticos a lo que sienten. Bueno, yo también creo que depende mucho de cómo la persona tenga su relación con las demás personas. Depende también de cómo esa persona se sienta cómodo con los demás. Hay personas que son, digamos, más introvertidas, tienen, a lo mejor no expresan mucho contacto físico, no dicen muchos, quizá muchos elogios o muchas palabras de aliento a las personas, o no muestran detalles pequeños, digamos, al día.
Pero estas personas creo yo que a veces en cosas muy pequeñas que son a veces imperceptibles, o sea, no nos fijamos, pueden demostrar un lenguaje de amor. Por ejemplo, digamos, esta persona a lo mejor no te dice todos los días buenos días, ¿cómo estás? O te felicita, pero digamos, cuando tú necesitas ayuda, esa persona a lo mejor te brinda ayuda, digamos, tú estás enfermo, esa persona está ahí, o esa persona siempre te escucha. Quizá no diga nada, quizá no exprese a lo mejor sus pensamientos, pero esa persona siempre está ahí a tu lado sin necesidad de mostrar tanto afecto físico, a lo mejor sí se preocupa por ti, y en ocasiones, digamos, de extremas, esa persona puede ser la que te brinde más ayuda que quizá otras que a lo mejor te dan contacto físico, pero no están ahí. Yo creo que también depende mucho de cómo esa persona expresa su amor. No es necesario también ser fingir algo que no eres. Si no eres tan expresivo y quieres fingir eso, igual se va a notar y no va a ser auténtico y por lo tanto tu relación va a ser artificial y vacía. Entonces, también hay que entender esos puntos que somos personas diversas, cada uno tiene su personalidad porque vivimos diferentes circunstancias en un diferente entorno y también tenemos diferentes pensamientos. Entonces también hay que tener en cuenta que esa diversidad también nos hace que nuestra relación sea mucho más profunda y a lo mejor sea una relación más fructífera que si solo fuéramos todos iguales. Sí, o sea, es también, yo creo, un poquito complicado. Tipo, no sé si crean que también por estas situaciones a veces las relaciones como que fallen, porque cada uno tiene su distinta forma de percibir el amor del uno al otro. Entonces, justo eso me hacía acordar de la lectura de lo que decía de los matrimonios, que últimamente no están durando mucho y también hay una tasa más alta de gente soltera. Entonces, bueno, a mí en lo personal, eh, tal vez, no sé, a mí me pasó tal vez como por ser una persona tal vez un poquito tímida, por así decirlo, y no poder expresar muy bien. Tuve unos pocos problemas en relacionarme con, no parejas, sino con un grupo de amigos que pensaban que yo no los estimaba, pero la realidad es que sí. Entonces, cacha, no sé si crean ustedes que tal vez por eso es lo que fallan las relaciones o no. Sí, sí, yo creo que sí, porque muchas veces nosotros como que no comprendemos completamente las necesidades de la otra persona. Por ejemplo, como el libro mencionaba, que nosotros le demos amor de una manera no significa que se sienta amada completamente. O como decía el profe, que pensaba que su mamá no le quería porque nunca le decía te amo. Entonces es como que sí, por ejemplo, em, en mi caso, yo cuando era chiquito, por ejemplo, o sea, mis papás siempre me decían como que te quiero, así, pero a mí más me gustaba como que salir y tener ese momento de solo ellos y nadie más en el mundo existe, ¿no? Entonces como que ese tiempo me gustaba así muchísimo y ahí es como que uno viendo en retrospectiva se da cuenta de esas cosas y es como que sí, la verdad es que uno sí necesita saber qué es lo que le gusta a la otra persona para que la relación sea buena, ¿no? Y con nuestros papás yo creo que debe ser muy importante eso porque pasamos mucho tiempo con ellos, si es el caso, y la verdad es que ellos son como que un eje muy fundamental en nuestras vidas. Yo creo que saber y hacer que ellos se sientan amados sí sería muy bonito, porque digamos, ellos son los que siempre nos están cuidando, por lo menos las personas que están con nosotros viviendo, son las que siempre nos están cuidando. Bueno, y creen que, o sea, ¿crees que eh, estos patrones que se están viendo pueden caer también en relaciones, como decía el libro también, que existen relaciones poco saludables, que como que relaciones tóxicas? eh,
porque hay casos hasta de que entre las mismas familias hay relaciones poco saludables por esta falta de entendimiento de los unos de los otros. Eh, entonces, esa era como mi duda, porque en lo personal creo que es difícil manejar toda esta situación. Em, pero bueno, no sé, ¿qué creen ustedes? Yo creo que a veces es la falta de comunicación entre las personas. A veces no entendemos cómo la persona es, su personalidad. Entonces asumimos ciertos rasgos de esa persona que en realidad no le corresponden. Por ejemplo, si vemos que esa persona es seria, le decimos que esa persona a lo mejor es introvertida o no le gusta socializar, cuando en realidad quizá no le gusta tanto hablar, pero cuando esa persona desea hablar, también es amigable. Pues a mí me pasó esto, digamos, en primer semestre. Yo hice un grupo de amigos, bueno, pequeña, porque yo estudio una carrera que es bastante pequeña. Entonces, creamos un grupo de WhatsApp y yo no solía responder los mensajes. Yo casi nunca respondo mensajes en chats de grupales. Entonces pensaron de que yo no me gustaba estar en ese grupo o no me gustaba como tal la relación de amigos. Cuando no es así, sino de que a mí no me gusta mucho hablar en chat, sino más bien en persona. Entonces creo que conocer a las personas más profundamente puede ayudarnos a saber cómo son y así evitar ese tipo de malentendidos de que esa persona en realidad no es lo que nosotros creemos. Sí, bueno, por ejemplo, algo así también me solía pasar, igual en los primeros semestres, porque bueno, yo me hice full amigo de unos chicos de igual de mi carrera, pero fue por casualidad que a todos nos tocó en el mismo, las mismas clases del primer semestre, entonces era como que todos íbamos a las mismas clases juntos y teníamos las mismas horas libres. Y bueno, a mí no me gusta mucho Chicos, como que chicos, salir. chicos, 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 no saben. ¿Qué pasó? No Que puede como tú ser. empezaste a decir, bueno, hola, vamos a empezar a hacer la reflexión, pensé que tú estabas grabando. Sí, yo estoy grabando. Ah, ya, entonces todo bien, Ya, muchachos. todo bien. Sigamos, Qué sigamos. susto. Ya, Ya, continúo. Perdón la interrupción. sí, Ok. se asustaron. Ya, entonces, entonces como les decía, a mí no me gusta mucho como que salir de fiesta y esos planes bien locos, sino como que más las cosas tranquilas. Entonces, en muchos casos, ellos sí, o sea, como que ellos siempre decían esos planes y cosas así, pero ellos me quedan full bien, full bien. Pero yo no les apoyaba en ese sentido y es como que ellos se sentían un poco rechazados. Entonces, yo siento que también es como que el hecho de que las demás personas sean diferentes en cuanto a gustos también influye mucho porque em, digamos que no solo en el amor como tal, sino como que el hecho mismo de tener un tema de conversación es muy complicado encontrar una persona así que encaje perfectamente con nosotros. Yo creo que a veces sí nos beneficia como que aprender y entablar relaciones con personas diferentes, porque a veces en muchos casos te abre como que la mente. Tú te das cuenta de realidades que no has vivido y es como que súper chévere. Ajá, entonces, bueno, por ese lado yo creo que sí es como que interesante convivir con personas que son muy diferentes a nosotros, pero siempre respetando nuestros propios límites, ¿no? Como que no saltando de más allá. Eso, ¿ustedes creen que como que hoy en día la tecnología ha cambiado un poco como las formas del lenguaje del amor? Como eso ha tenido, como, ¿cómo ha influido a ustedes? ¿Cómo creen? Yo creo que ha influido de manera, más que, o sea, más que de una manera positiva, yo creo que de una manera un poquito negativa podría ser, o sea, mi punto de vista es ese, porque eh, ha creado más, cómo se podría decirlo? Más, no sé si se podría decir como tipo, ha generado más inseguridades, digamos, porque hoy en día como las redes sociales son lo que dominan el mundo, me ha pasado a mí, en mi caso, que hay personas hasta que
se ofenden porque uno no les sube una historia en su cumpleaños, digamos. Y se ofenden mal, o sea, como si uno hubiera hecho un acto terrible. Y simplemente es que, digamos, no sé, estaba ocupado haciendo otra cosa y no subí una historia. Y le mandé un mensaje diciendo como que, oye, feliz cumpleaños. Y se enojan porque no, porque faltó subirle la historia etiquetándole que Y es no. justo, güey. Entonces que, ajá, entonces no, que no le quiero lo suficiente porque no he subido una historia etiquetando que el mensaje personal no es suficiente. Entonces, no sé, digo, no, es chistoso, pero también, no sé, como que ha generado estos problemitas. Sí, sí pasa, y justo, o sea, les preguntaba eso porque justo el otro día me salió como un post en Instagram que decía más o menos como el amor murió cuando priorizamos como subirte a una historia de Instagram y etiquetarte en lugar de escribirte una carta, o como que darle like a tus historias en lugar de darte un regalo, o cosas así, o sea, es como ha cambiado full, o sea, de verdad, como, y eso es como lo que, o sea, lo hemos como normalizado tanto en la sociedad, o sea, generalmente no, no en todos, pero, ajá, es como, y como tú dices, o sea, la gente realmente se ofende, de verdad, o sea, siento que hay relaciones que terminan como por cosas así de pequeñas, digamos, y es como, siento que se está tornando cada vez más grave, porque, o sea, claro, se perdieron los detalles a mano, esos detalles que uno daba por San Valentín, y ahora es como no, te dedico una canción y te etiqueto en mi historia, ya. O en notas de Instagram. Entonces es como, o sea, lo puedes hacer, claro, pero ¿y dónde quedaron como los detalles, como hechos a mano, donde tú ponías tu esfuerzo y como tu dedicación para darle un bonito detalle a esa persona? ¿Me entiendes? O sea, claro, eso ya depende de cada quien, pero, o sea, como tampoco dejar de lado como las viejas costumbres, digamos, que creo yo eran mucho más bonitas porque se sentían como que más especiales, creo yo. Ajá. Por ejemplo, verán, yo cuando tuve mi primera novia, fue como que en el colegio, entonces yo literalmente no sabía nada de eso de las flores amarillas. Yo un día llegué al colegio y todo el mundo tenía flores amarillas y yo quedé como que, ¿qué está pasando? Literal, y todas las chicas eran súper emocionadas, corriendo por todos lados así con las flores. Y yo no entendía qué estaba pasando, entonces eh, yo, o sea, me vengo a enterar porque mi novia se enojó y dijo como que sí, ¿por qué no me diste? ¿Te das cuenta de cómo eres? Y yo no sabía qué estaba pasando porque yo siempre como que regularmente le daba flores y todo así bien bonito. Pero si no era ese día, era como que se acabó así todos. Entonces como que se enojaban full y yo no entendía por qué. Entonces se me hizo muy gracioso ver que por ejemplo, adoptamos incluso culturas que no son las nuestras y romantizamos mucho esas culturas, porque trataba como que de la serie de Floricienta y todo lo de la primavera y sí que no. Pero, por ejemplo, aquí en la parte central del mundo como tal, no sé, el invierno no comienza al mismo tiempo que comienza en Argentina, porque como que está invertido todo eso, y por eso crearon dos fechas encima más. Entonces era bien raro entender todo eso y como que el hecho de que se base la gente mucho en un día, como que para darlo, solo porque tienes que hacerlo, es como que muy feo, en vez de que la intención sí sea verdadera. Entonces es como que valoran más que sea ese día que cualquier otro día que tú vayas y le des. Ajá, es como que se me hizo un poquito feo ese choque. Bueno, yo con respecto a las redes sociales, no creo que sea un problema como tal, ya que siempre vamos cambiando, vamos evolucionando. Entonces también los detalles han ido evolucionando. Entonces pasamos de escribir cartas a quizás subir historias, pero es parte de la evolución, o sea, de nuestra evolución que hemos sido un mundo más globalizado. No creo que haya tanto problema en eso, sino más bien creo que el problema radica en cómo las personas toman esos detalles. A veces no saben apreciar cosas pequeñas porque creen que a lo mejor merecen más, lo cual no está mal porque quizá tú crees que mereces más porque tú también das más cosas a esa persona. Sin embargo, creo que también a veces hay que entender que un pequeño detalle también tiene un gran significado, ya que eso significa de que te dio por algo, o sea que a esa persona no le importas, aunque haya sido algo pequeño, te dio, porque esa persona no daría a cualquiera ese detalle. Entonces, si te dio, debe ser por un motivo, que a lo mejor sí le importas. Entonces, no es necesario tantos detalles, sino más bien que haya a un detalle que demuestre que le importas, ya sea, como dije, historias, publicaciones o cosas
digamos, más rudimentarias, como escribir cartas o regalar flores. Eso depende mucho de la persona, no tanto de las redes sociales, sino más bien de cómo tú percibes que te dan estos detalles y también cómo tú percibes que eso tiene que ver con el efecto de amor que tiene esa persona hacia ti. Digamos, por así decirlo, la gravedad de amor que hay hacia ti, tanto de amigos, familiares o pareja. Ay, hablando de eso, ¿saben qué me pasó a mí? En cambio, bueno, en la última relación que yo tuve, que por cierto fue la primera, me pasó que, bueno, un día esa persona como había cometido un error, bueno, a todos nos pasa, y estábamos como un poco distanciados porque yo estaba como enojada con él. Y, o sea, no habíamos terminado, pero sí nos dimos como un tiempo y yo le dije como que, ok, vamos a tomarnos un tiempo como para que tú me demuestres que estás realmente arrepentido, porque él me había pedido perdón por lo que había hecho, que no era algo tan grave, pero la cosa es que, me acuerdo que yo le dije como, o sea, entiendo que me pidas disculpas y todo, porque a cualquiera nos puede pasar, pero yo quiero que tú me demuestres que estás arrepentido como con acciones, más que con las palabras. Entonces, digamos, yo le di un tiempo. Y entonces me acuerdo que yo como que ya me cansé como de esperarle porque no veía ningún cambio. Y entonces yo le dije como, pero tú nunca hiciste nada para demostrarme que estabas arrepentido. Y él me dijo, ¿cómo que no? Si yo te di un dibujo. Y entonces, y me había olvidado que justo en esa semana que él había hecho eso, él me había dado un dibujo de, o sea, nosotros habíamos tenido una cita en una cafetería acá en Combaya. Y como ahí había como un adorno, digamos, de cerámica que a mí me gustó mucho. Y entonces él se había tomado el tiempo como de hacer ese dibujo, como recordando ese día, y me lo había dado. Pero, o sea, nunca me dijo como, mira, te doy esto, como en señal de que estoy arrepentido, lo hice para ti, lo que sea. Sino fue como que estábamos en la U y me dijo, toma, hice esto. Y yo, ah, bueno, ok, está bonito. Y ya. Pero como yo no entendía que esa era como su manera de demostrarme como que yo le importaba. Entonces él me dijo, para mí, mucho más importante que cualquier otra cosa, para mí es muy importante los dibujos. Porque, o sea, le gusta mucho dibujar, pero como que siempre son dibujos como para él o cosas así. Pero me dijo, si yo le hago un dibujo a alguien, para mí es muy importante porque le estoy dedicando tiempo y esfuerzo. O sea, yo me demoro días dibujándolo, tal vez horas, no sé, a veces noches sin dormir porque me inspiré de la nada o cosas así. Y como lo hago solo por ti. Y entonces me dijo, y esa es mi manera de demostrarte que estoy arrepentido de lo que hice. Pero yo no lo sabía y entonces como que yo me sentí súper mal porque yo dije, chuta, o sea, siento que no le di la debida importancia que tenía que haberle dado. Pero claro, siento que en este caso fue como, alguien mencionaba que es como falta de comunicación, como de no saber, como dar a entender cuáles son tus formas de demostrar afecto a la gente. Entonces, eso creo que fue como un error que tuvimos. Y ahorita que dices que contaste eso tuyo, me acordé que decía, una parte decía que como el problema de nosotros es que por naturaleza tenemos a hablar nuestro propio lenguaje del amor, pero el problema es que ese es nuestro lenguaje. Entonces, había justo más adelante, había una parte que decía como que si queremos que la otra persona se sienta amada, nosotros tenemos que como descubrir y aprender a hablar su lenguaje primario del amor, justo para que no haya este tipo de malentendidos. Entonces, justo ahorita me hace pensar, como cada quien tiene su propio lenguaje, ¿creen que uno nace con su propio lenguaje de amor o uno va construyendo ese lenguaje a medida que va creciendo y por cómo te relacionas con tu entorno? Yo sí creo que uno, bueno, tal vez puede nacer con algún rasgo heredado de tu familia como tal, pero la mayor parte yo creo que se construye, porque, bueno, las primeras figuras humanas que tú ves cuando naces son tus padres, en algunos casos tus abuelitos o hermanos, entonces yo creo que como cuando somos niños, bueno, siempre está activado como que esto de las neuronas espejo, entonces tú imitas lo que las otras personas hacen. Entonces, si tú, digamos que en tu casa ves mucho como las personas le dicen a una persona que se ve muy bien,
que digamos que hoy se vistió bonito y que a dónde se va, cosas así como que halagos pequeños. Entonces yo creo que como que se puede ir construyendo esa forma. O en el caso contrario, como que las cosas que te faltaron, incluso como que pueden ser un detonante importante en eso. Por ejemplo, si es que en tu familia no se había mucho, este acercamiento hacia el, digamos, consolarte como cuando te sentías mal y darte un abrazo, cosas así. Yo creo que eso también puede ser como que se planta una necesidad en la persona que hace que luego para sentirse bien cuando ya es grande necesita llenarla. Y en este caso, como es un poco complicado darse cuenta por sí mismo, como que busca a otra persona. Entonces yo creo que sí se va construyendo poco a poco y en muchos casos como que cuando uno se da cuenta de qué es lo que quiere realmente, se empieza a sentir mejor. Entonces es como que este balance de encontrar el punto medio con las demás personas. Yo también creo eso. Bueno, y qué más, o sea, también vi un poquito del autor que opinaba este man, como que decía que el justo lo que hablábamos, que el amor puede ser, o sea, la opinión de él tal vez puede ser una como una construcción social, por lo que comentaban de que desde niños estamos rodeados de las acciones que hacen nuestros padres, nuestros familiares. Y tal vez, o sea, tal vez yo creo que puede ser que sí, ¿no? Puede ser un cúmulo un cúmulo de cosas, ¿no? Y de experiencias que uno vive desde que empieza a crecer y es lo que forma tu percepción de este sentimiento. Y creo que, de hecho, nosotros así a día de hoy creo que todavía no acabamos de construir la definición de amor para cada uno de nosotros, porque seguimos todavía viviendo más experiencias todos los días. Entonces, creo que seguimos aprendiendo, por así decirlo, todos los días, así de qué es el amor y cómo se siente. Sí, yo creo que por eso tal vez caemos mucho en esto del amor obsesivo que decía el autor, que era como la fase de enamoramiento en las parejas, porque como no sabemos exactamente cómo amar, caemos en la falsa idea de como que al mínimo contacto ya nos sentimos amados y cosas así. Entonces, yo no sé qué tal, qué les pareció un poco como que esto del enamoramiento y cómo se pasa a la otra fase, que es el amor un poco más maduro, ¿no? Un poco más real, si lo decimos así. Bueno, a mí me pareció un poco extraño que el autor no mencionara acerca de la atracción física. Creo que también es importante. Solo mencionó el asunto de ya cuando estás en la relación. Yo creo que si el primer paso es la atracción física, si no, no creo que pueda surgir algo más allá. No sé si están de acuerdo conmigo, si tal vez no concuerdan con eso. Yo creo que es una parte importante también el asunto de cómo tú le ves a esa persona, si a lo mejor es tu tipo, y eso creo que es la necesidad que te impulsa a hablar con esa persona para ver si congenian o no. Pues creo que es algo que el autor omite en ese sentido, porque a lo mejor él piensa que ya encontramos a un alma gemela, cuando es también el conocer personas. No siempre vamos con la mentalidad de pareja, sino a veces vamos siendo amigos y después de eso puede surgir algo. Entonces, yo también creo que es importante mencionar eso, porque él dice que el enamoramiento es algo que ocurre como un hormigueo, menciona. Pero ese hormigueo está dado por la atracción física o por ya la interacción como tal, que es hablar, salir, conocerse. Creo que es algo importante también que podemos tratar, ¿no? Entonces, yo creo que es como un tema de una mezcla de todo. O sea, yo siento que
es como cuando te gusta una persona, te gusta todo de esa persona. Es como, no sé si les pasa, pero es como cuando te gusta alguien, si alguien te pregunta, es como, no sabes por qué te gusta. Y como de la nada empiezas a describir a esa persona, ya sea tanto físicamente como su personalidad, las cosas que hace, yo, no, yo qué sé, los proyectos de vida que tiene, qué quiere hacer con su vida, como siento que te gusta todo de esa persona. Entonces, yo creo que eso se debe como a ese enamoramiento de, en plan, como hormigueo que tú dices. O sea, es como que te sientes tan a gusto con esa persona en todo sentido que te enamoras, creo yo. Sí, yo sí creo que es bastante importante lo del aspecto físico, sí, un poco porque, bueno, sí sería complicado como que, si viéndolo a futuro, digamos, como que estar con alguien, saber que sí es una gran persona y todo, pero en el fondo como que te sientas incompleto porque digamos que no te gusta del todo. Entonces, yo siento que, o sea, puedes superarlo, sí, es verdad, puedes superarlo, pero yo creo que deberíamos aprender a hacerlo. Tal vez no tener estándares tan altos, así como que una europea y así, sino como que tal vez ver este equilibrio entre personalidad y aspecto físico, ¿no? Es como que no limitarnos tanto, sino también ver como que algo que encaje en los dos, porque sí es muy importante y yo sí lo considero bastante importante, pero también uno se da cuenta de como que las pequeñas acciones de otras personas que son bastante atractivas y yo creo que sí son como que muy llamativas al mismo tiempo, ¿no? Porque como que tú le ves de lejos y dices, sí, o sea, está leyendo, por ejemplo, está haciendo tal cosa y es como que igual te llama la atención. Y sí pasa mucho. También lo que, al contrario, digamos, te fijas en una persona muy atractiva y conforme la vas conociendo, más bien te das cuenta que la personalidad es terrible, sí, fatal. Y eso le quita todo el valor que en un inicio uno se fijó de que solo era el aspecto físico. Y también justo ahorita me acordé de una parte que decía que a veces también existe como que la ceguera, o sea, cuando te enamoras de alguien y que no puedes ver nada negativo de esa persona. O sea, por más que todo el mundo vea algo malo de esa persona, para ti es perfecto esa persona y niegas y como que no existe lo malo de esa persona, a pesar de que hay algo por ahí que no está bien. Y sí, también esa acción del ser humano que prefiere ignorar eso y asumir que todo está perfecto. Claro, sí, es difícil cuando uno está en esa posición como de enamoramiento, al menos en la etapa inicial. Es como uno no se da cuenta de las cosas malas o así. Y no sé, pero a mí me sirve mucho. O sea, claro que eso ya es como depende de cada quien, pero digamos, si tienen un amigo así como que fue cercano, como mejores amigos o cosas así, me pasa que, o sea, es como yo les digo, a ver, tienen que ayudarme a decidir, como analicen la situación, como díganme cosas que ustedes creen que no les parece bien y luego es como, yo lo analizo bien y chuta, ha sido verdad, pero uno no se da cuenta. Entonces siento que a veces, así como los errores, que uno no se da cuenta si uno se los puede analizar a uno mismo, pero nos damos cuenta cuando otras personas nos lo dicen. Entonces, no sé, tal vez, creo que para eso, o sea, también es importante como la opinión de los amigos, al menos de, o sea, de los amigos que sabemos que, claro, nos dicen cosas positivas, ¿no? Obviamente que de la gente, digamos, podemos tener un grupo enorme de amigos, pero no toda esa gente son nuestros amigos en verdad. Entonces, a eso me refiero, como el grupo de amigos más cercanos, siento que ayudan mucho, como a ver en esa etapa cuando uno está como en esa ceguera, digamos, que es muy cierto, creo que a todos nos pasa. Entonces, como no sé, si tuvieran que dar una idea como a modo de conclusión, ¿con qué se quedarían de las páginas del libro? Yo creía que me quedaría bastante con lo de esto de la ilusión y lo que sería pasar a la siguiente etapa del amor más real, porque en muchos casos sí ignoramos cosas como que en muchos casos sí son malas, ya, pero muchas de ellas, digamos, se pueden mejorar o se puede aceptar vivir con ellas porque, como decía Edgar, hoy tenemos los valores no negociables para nosotros, como por ejemplo esto de no robar y cosas así.
Y supongo que en las relaciones también, ¿no? Como que hay algo que tú ves a esa persona y le dices, no, ahí no. Entonces, yo creo que también hay cosas pequeñas que sí se pueden dejar pasar, ¿no? Y entonces, em, después de que pase todo esto de la química del cerebro y la oxitocina que está cegándonos prácticamente, yo creo que sí se puede como que pasar a la siguiente fase y esta vez construir un amor real, ¿no? Entonces, como que aprender a construir el amor real sería la parte más importante para mí. Saber cómo puedes hacerlo, ¿no? Porque muchas veces eso no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan ni incluso nuestros padres o nuestros hermanos, ¿no? Claro, yo me quedaría con la parte, o sea, lo que habíamos dicho, que el amor se expresa de una forma en la que la otra persona pueda entenderlo y como valorarlo, o sea, como que la otra persona pueda sentirse amada, creo que es como algo muy importante y que también he aprendido, o sea, como he entendido un poco más cómo funciona esto de de las relaciones, porque claro, aplica para todo. Yo me quedaría tipo con, como dijeron antes, como aprender a balancear esto de entender también a las otras personas como ellas aman, cómo es su lenguaje y a la vez también poner en la mesa cómo yo me siento y me gusta que me amen, por así decirlo, o sea, cuáles son las formas en las que yo me siento amado, pero eh, darle un balance a esto. O sea, llevarlo al amor como que más allá de una emoción, como tomar decisiones conscientes por el bien de todos, o sea, por el bien mío y por el bien ya sea mis amigos, compañeros, familiares, parejas, todo. Bueno, yo me quedaría con el asunto de que siempre hay que trabajar las relaciones. Por ejemplo, en el libro menciona que una chica se le acercó al autor, le dijo que se iba a casar y le dijo que está dando un seminario para trabajar a las parejas. Entonces ella dijo de que, ¿por qué van a trabajar si ya se casaron? O sea, si ya eligieron, ¿para qué van a trabajar? Él explicó de que hay que trabajar ya que el enamoramiento ocurre sin esfuerzo. Yo creo que también aplica también en amigos y familiares. Siempre hay que estar en constante trabajo de las relaciones, conocernos más porque no siempre terminamos de conocer a la otra persona. No solo por ser amigos significa que ya sabemos todo de los demás, sino también hay partes que quizás omitimos, tal vez omitimos por ignorancia o porque no escuchamos. Entonces es importante también ir conociendo, saber que siempre se puede aprender algo de esa persona. En cada experiencia quizá esa persona no nos contó algo y esta vez se animó a contarnos y así podemos entender más su lenguaje de amor, entender más cómo esta persona se relaciona con nosotros, tanto en parejas o en amigos y familiares. Creo que siempre podemos ir mejorando la relación y eso es importante también para entender ese lenguaje de amor, que es para evitar esos malos entendidos y así tener una relación un poco más sólida. Sí, genial, chicos. Bueno, creería que eso ya es todo. Entonces, muchas gracias a todos y con esto finalizaría nuestra reflexión número 1 del libro de los 5 lenguajes del amor.